Hola, bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en El extranjero, la célebre novela de Albert Camus, publicada en 1942 y considerada una de las obras más influyentes del siglo XX. Antes de continuar, una advertencia necesaria. Habrá spoilers. Sí, si aún no has leído la novela, quizás este es el momento ideal para hacer una pausa, sumergirte en sus páginas y regresar después para contrastar impresiones. Dicho esto, comenzamos. La historia se inaugura con una de las frases más desconcertantes de la literatura moderna. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Desde esa primera línea conocemos a Merzoc, un modesto oficinista franco-argelino que recibe la noticia del fallecimiento de su madre, internada desde hacía tiempo en un asilo en Marengo. Viaja para asistir al velatorio y después al entierro, pero su actitud desconcierta desde el primer momento. Se rehúsa al ver el cuerpo, no derrama lágrimas, se fuma un cigarro, toma otra bebida diferente a la aceptable en un velorio, en este caso café negro, y parece más atento al calor sofocante y al cansancio que al peso emocional del acontecimiento. En este caso, pues murió su madre, algo que pues muchos ahí consideran demasiado fuerte. Y bueno, pues mientras tanto hay otras personas que sí muestran todas las etiquetas sociales, como un antiguo amigo de su madre que expresa un dolor bastante visible, casi ritual. En cambio, Merzoc parece imperturbable. No hay desafío en su, no hay desafío en su actitud, tampoco hay provocación. Simplemente no dramatiza, no interpreta el papel que se espera de él. De regreso a Argel, donde vive, retoma su vida con prontitud y una naturalidad que inquieta. Inicia una relación con Marie, una antigua compañera de su trabajo, con quien en esos días comparte días de playa, cines, felicidad y encuentros íntimos. Paralelamente, establece una amistad con su vecino Raymond Sitz, un hombre violento que le pide redactar una carta para atraer nuevamente a su amante con la intención de vengarse de ella. Merzoc accede sin mayor cuestionamiento moral, como si los acontecimientos no exigieran una reflexión más profunda. La situación escala. Raymond golpea otra vez a su mujer. El problema se hace grande y la tensión culmina en una jornada en la playa, donde se enfrentan con dos árabes, entre ellos el hermano de la mujer agredida. Tras un primer altercado y después un segundo más, Raymond entrega su revólver a Merzoc. Más tarde, eh, Merzoc se encuentra solo bajo un sol implacable y en este caso el protagonista Merzoc se encuentra nuevamente con uno de los árabes, el cual blande un cuchillo cuyo filo refleja la luz del sol a sus ojos. Esto pues ya genera una molestia. Además el calor oprime, el resplandor lo está encegueciendo y el instante se comprime. Merzoc dispara un tiro. Y luego cuando el árabe está en el suelo, ya tumbado, dispara 4 veces más. No hay arrebato pasional, no hay un discurso de odio, solamente es una acción abrupta, casi mecánica, desprovista de toda épica y de toda lógica. Por supuesto, esto ocasiona que Merzoc sea arrestado y ya en el proceso, eh, mientras el proceso se está dando, su investigación, se llega a extender por bastante tiempo. Marie lo visita y le asegura que cuando todo esto termine se casarán. Merzoc no se opone, pero tampoco se entusiasma
como debería de ser la ocasión. Su respuesta, como casi siempre, es una aceptación tibia, sin fervor, sin sentimientos. Pero el verdadero núcleo de esto no es el crimen, sino el juicio. Y lo que allí se examina no es solo el asesinato, sino el carácter del acusado. En el tribunal parecen menos interesados en las circunstancias del homicidio que la conducta de Merzoc en el funeral de su madre. Esto el fiscal lo hace con la intención de demostrar que es una mala persona, pero aún así invierten demasiada energía en este punto, pues básicamente en la falta del comportamiento típico de que debería tener Merzoc por el fallecimiento de su madre, la falta de lágrimas, su aparente indiferencia, la incredulidad religiosa que muestra. El asesinato pasa a segundo plano. Lo que realmente se juzga es su anomalía emocional. Merzoc no es condenado únicamente por haber matado, sino por no ajustarse a la coreografía afectiva que la sociedad considera obligatoria, porque esto lo consideran como una falta de respeto de alguna forma. El veredicto debido a esto es extremo, la pena de muerte. Le llaman monstruo y cosas de ese tipo. Y bueno, ya en prisión, mientras espera su ejecución, un capellán intenta ofrecerle consuelo espiritual. Quiere abrirle las puertas hacia Dios, darle un sentido último a lo que está por ocurrir, pero Merzoc lo rechaza una y otra vez. Pero el capellán no se rinde, insiste, y ante esa insistencia algo se quiebra. No es una rabia contra Dios, en este caso es la saturación de una presión acumulada. Durante todo el proceso lo han juzgado por no haber llorado, le han exigido emoción, le han exigido significado y ahora le exigen tener fe. Y entonces es ahí cuando estalla. Sacude al sacerdote, lo acusa de vivir como si poseyera una certeza que nadie puede tener. Le reprocha inventar explicaciones para no enfrentar la verdad desnuda. La verdad de que todos los hombres somos mortales, que todos estamos condenados a morir y que la diferencia entre unos y otros es apenas cuestión de tiempo. Tras esa explosión sobreviene la claridad. Por primera vez Merzoc experimenta una emoción intensa y lúcida. Comprende que el universo no ofrece respuestas, que la muerte es inevitable, que su ejecución no es más absurda que cualquier otra forma de muerte. Y en esa aceptación ocurre algo radical. Se siente libre. Libre porque ya no espera nada. Libre porque no necesita que su vida posea significado trascendente. Libre porque acepta la indiferencia del mundo. El mundo no es cruel, no es justo, no es moral. Simplemente es. Y él también es. En esta última noche no desea salvación, solo desea que el día de su ejecución haya espectadores y que lo reciban con gritos de odio, porque por primera vez se siente plenamente integrado a la condición humana, a una condición que todos compartimos. Todos estamos condenados, solo que, pues, él lo sabe con fecha y hora. Y esa conciencia, lejos de destruirlo, lo reconcilia con lo que fue su vida. El sol sobre la piel, el mar, el deseo, el olor del verano. No encuentra paz en la religión, encuentra paz de quien deja de exigirle sentido al mundo. Y bueno, Merzoc ha sido interpretado de múltiples formas y desde varias perspectivas. Su afectividad parece restringida, plana, pero no cruel. Más que insensibilidad hay ausencia de teatralidad,
Vive anclado a lo inmediato, a lo perceptivo, por ejemplo, el sol, el sudor, el cigarro, el cuerpo, el mar, la piel de su novia, o no sé, de las novias que haya tenido. Podríamos decir que encarna lo que Daniel Kahneman llamaría el yo que experimenta, una conciencia centrada en la vivencia sensorial antes que la narrativa. Y por supuesto también nuestro personaje es alguien que está muy inclinado hacia el placer, en este caso. Su honestidad es radical y eso es lo que lo distingue. No finge emociones ni adopta discursos que no siente. Por eso el tribunal lo percibe como peligroso. No es un psicópata, pues porque no manipula, no planifica, no busca ni obtiene beneficio, pero tampoco participa de la ficción emocional colectiva. La severidad de su condena también refleja algo inquietante. No solo se castiga el delito, sino la ruptura simbólica. El crimen vulnera la ley, claro, pero su indiferencia vulnera el sentido compartido. Es una indiferencia que se ve como una amenaza simbólica. El ser humano vive dentro de un contrato social, invisible, donde hay rituales, emociones compartidas y creencias que garantizan la cohesión. Y eso lo aprendemos desde que empezamos a vivir en esta sociedad, en este mundo. Un ejemplo, por ejemplo, llorar en el funeral de tu madre, arrepentirse, creer en algo trascendente. No son solo gestos individuales, son signos de pertenencia. Merzoc encarna la fractura de ese pacto, la violación de ese contrato. Lo que incomoda no es únicamente lo que hizo, sino lo que representa. La posibilidad de que aquello que consideramos imprescindible para vivir juntos sea en realidad pues solo una convención frágil. Ahora, en el caso de nuestro protagonista, Camus, en este caso Camus dramatiza una tensión devastadora. El ser humano necesita sentido, pero el universo pues no lo da, guarda silencio. Y ese choque, esa diferencia es lo que Camus trata de explicarnos como el absurdo. No es nihilismo, porque bueno, no es caos. La experiencia básicamente es la experiencia de vivir sabiendo que no hay garantías últimas, que no hay nada ni nadie que nos vaya a premiar por portarnos bien o castigarnos por portarnos mal, que no hay una justicia garantizada de manera intrínseca en el mundo, en la vida o en el universo. Camus lo ilustra con Sísifo, condenado a empujar a una roca eternamente. Este castigo, pues por pasarse listo, básicamente. Y sí, parece el castigo bastante cruel. Todos los días de la vida de Sísifo, bueno, todos los días de la eternidad, mejor dicho, él va a estar empujando una roca cuesta arriba para que esa roca vuelva a caer y vuelva a él nuevamente a empujarla una y otra vez. Pero la conciencia transforma esa condena. Lo que hace Sísifo en este caso es rebelarse y hacer esta labor lo más feliz o lo más aceptable que sea posible, lo más aceptar esta situación de la forma más digna posible y hacerlo con el mejor sentido, la mejor actitud posible. La rebelión básicamente consiste en aceptar la condición sin mentirse, vivir intensamente sin esperanzas trascendentes. Frente al absurdo, caben tres respuestas posibles, es lo que nos maneja el autor en el libro de Sísifo. El primero es el suicidio físico, que también viene, pues de alguna forma con lo que significa como tal el suicidio, es decir, quitarse la vida. Pero no solamente eso, también es el dormir la conciencia, el dormirla con, por ejemplo, videojuegos, alcohol, drogas, la procrastinación, entre otros.
el no estar consciente de todo en el mundo, en pocas palabras. Esto es una de las primeras respuestas y por supuesto esta la considera el autor como fallida porque lo único que está haciendo es huir. La segunda es el salto hacia un consuelo metafísico, lo que Camus llama un suicidio filosófico, que es creer en por ejemplo, creer en una religión, el pensar que otros van a pensar por mí, el pensar que va a haber una justicia que me va a dar lo que merezco al final de todo. Y bueno, este es de alguna forma un ejemplo claro de lo que sería el suicidio filosófico. La tercera es la rebelión consciente. Se trata de aceptar la falta de sentido. El mundo, la existencia del ser humano, el sufrimiento y todo lo demás sencillamente no tienen un sentido. Y aún así vivirlo de la mejor manera posible. Merzoug no llega de inmediato a su rebelión consciente. Durante buena parte de la novela parece anestesiado, parece más bien que tiene en proceso un suicidio físico, durmiendo su conciencia con lo que él considera placer. Instalado en el presente sin examinar sus implicaciones, básicamente. Solo al final, tras confrontar al capellán, asume con lucidez su condición. Y esa aceptación encuentra una forma de serenidad, como si en medio de un mar sin orilla, pues por ejemplo, tuviéramos la opción de, en lugar de hundirse o inventar una isla imaginaria, se decidiera simplemente nadar. Y para Camus, pues nadar es suficiente. Ahora, quizás sea la incomodidad más profunda que nos deja este libro, El extranjero. No tanto el disparo, el homicidio, la frialdad del protagonista o el juicio o ni siquiera la condena, sino la sospecha de que en algún rincón silencioso de nuestra propia vida también nosotros habitamos ese absurdo que preferimos no mirar. Merzoug no es un héroe, claro está, es un asesino. Tampoco es un monstruo al más mero estilo de Hannibal Lecter, por ejemplo. Es un hombre que niega a mentirse y esa negativa tan simple, tan desnuda, resulta más perturbadora que cualquier crimen, porque nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que sentimos es auténtico y cuánto es aprendido, es impuesto por nuestra sociedad, cuánto de nuestro duelo, de nuestra fe, de nuestra indignación responde a una convicción íntima y cuánto a la necesidad de pertenecer al grupo. Camus no nos ofrece consuelo, no nos promete redención, no nos asegura que la vida tenga un propósito último. Lo que nos ofrece es algo más exigente, nos ofrece lucidez. La lucidez de aceptar que el mundo no siempre responde, que la muerte es inevitable y que el sentido sí existe, pero no viene garantizado. También la posibilidad de vivir sin máscaras. Tal vez por eso, al final, Merzoug no muere desesperado, muere consciente. Y esa conciencia en nuestra forma extraña de dignidad, quizás ahí reside la verdadera provocación de la novela. No en enseñarnos qué pensar, sino en obligarnos a decidir cómo queremos vivir. En un mundo, pues como es, que guarda silencio. Vamos a inventar respuestas, vamos a huir o vamos a mirar de frente y aún así seguir nadando. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este episodio te gustó, compártelo y hasta la próxima.